Los milagros eucarísticos es cuando hay manifestaciones, podríamos decir, sobrenaturales, milagrosas en la Eucaristía, que es cuando son las misas, se hace la consagración de la hostia y hay manifestaciones como que se aparezcan imágenes, que la hostia se convierta en carne o distintas cosas. Entonces la persona que me envía la historia me dice que me envía la historia de su padre porque él cree que su padre es un milagro de Dios. Y al referirse como milagro de Dios, dice que es porque el Señor tenía el poder de realizar distintas cosas en su nombre. Entonces el Señor, este muchacho que me envía señor que me envía la historia de su padre, me dice que su padre, la primera manifestación fuerte que vio, es que cuando estaban en una misa, se pasa el Señor a tomar el cuerpo de Cristo, la hostia, la comunión, y cuando se sienta para orar después de recibir la comunión, empieza a hacer el ruido característico de antes de vomitar. Es el característico de... Sí. Entonces, pues lo volteaban a ver, pues qué pasó, y él se tapaba la boca. Su mamá se había pasado también a tomar la hostia, y cuando regresa la señora, como que el señor ya no aguantó más y vomita en el piso. Y imagínate que vomita coágulos de sangre y algo que parecía, dice el muchacho, que parecía un corazón. No manches. Después de tomar la comunión. Entonces se le hizo bastante extraño, se asustaron. El señor, con un paño que presuntamente siempre cargaba en su pantalón, recoge todo, limpia todo y se va a la zona de la sacristía para esperar al sacerdote. Entonces los muchachos le dicen a la mamá: mamá, ¿qué va a hacer mi papá? No se preocupen, va a confesarse con el padre. Y ellos: no, pues es que no es normal que vaya a confesarse porque él se confiesa 2 veces a la semana y pues no es normal que vaya hoy. Total que dejó las cosas, el paño con todo esto, y pues él no sabía ni qué ondas con eso. Al tiempo, el Señor comenzó a tener como tipo manifestaciones o premoniciones y también comenzó a sanar a personas. Comenta el muchacho que su papá durante su juventud en algún momento pasó por un monasterio, y intentó ser sacerdote, pero pues no lo logró y se casó. Entonces era muy religioso. Tenía familia religiosa, entre esos una monja. Esta monja tenía una enfermedad en la matriz, un cáncer, si no mal recuerdo. Sí. Entonces que la visitaron a la señora, que la señora era muy cariñosa, quería mucho a este muchacho y a todos sus hermanos. No recuerdo si eran 12, imagínate. No manches. Entonces, imagínate toda la bola de chilpayates alrededor de la señora, de la monja. Tía, ¿cómo estás? Y el papá, no, la mamá: sálganse porque necesita descansar su tía. Y la señora: no, déjalos aquí, necesito de su alegría para que me animen. El Señor llega, su hermano, hace oración a un lado de ella, llorando, o sea, entra como en un tipo de trance y empieza a decir una oración. Sinceramente no me acuerdo de la oración que me habían pasado, pero era una oración de sanación. Reza a un lado de la señora, participan algunos de los hijos y resulta, amigo, que cuando pasan algunos días, la mujer ya estaba sanada, no tenía la enfermedad. No manches. Desapareció totalmente. Entonces este muchacho dice que su padre no quería admitir que tenía un verdadero don, porque ese sí para mí es un don. Otra manifestación bastante interesante fue que hace cuenta que reciben una llamada de uno de sus tíos: oigan, necesito que me visiten, vengan, visítenme. Me sentó muy solo. No alcanzó a recibir la llamada el hermano, o sea, el padre de este chico. Y cuando le avisó a su padre: papá, ¿sabes qué? El tío tal, que creo que era un sacerdote ya jubilado, retirado, les dijo: sí, tenemos que ir a visitarlo. Pero haz de cuenta que les dice a él y a su esposa y a todos sus hijos
que se tenían, ya ves que antes estaba muy arraigado que cuando iban a funerales se vestían totalmente de negro. Sí. Entonces este señor se encontraba muy lejos y les dijo, tenemos que ir a visitarlo, pero tienen que vestirse de negro. Entonces todos se quedaron de, ¿cómo que de negro? Se vistieron, le hicieron caso, llegaron hasta la casa del señor y lo encuentran sin vida en el piso de su casa. No manches. Entonces el señor pues le dolió, pues era su hermano, Sí. pero él predijo la muerte de su padre, de su hermano, perdón. Este muchacho dice que después, no me dio más especificación de todas las cosas que hizo su papá, pero te lo repito, decía que era uno de los milagros de Dios. Sí. Y era una persona que nunca quiso atribuir todas estas sanaciones, todos estos tipos de apoyos que hacía para las personas, porque después lo hizo de forma abierta, el ayudar a personas, pero jamás quiso atribuírselo a él mismo. Él decía que el poder que él tenía no era precisamente de él, que era el poder de Dios. Sí. Y nunca quiso que nadie lo conociera. Entonces me hizo bastante interesante. Yo creo que son manifestaciones, cosas sobrenaturales, pero que están dentro de un ámbito de fe, de cosas religiosas que también existen. Incluso les platicaba a los muchachos por ahí, una persona cercana, mi hermana, le preguntó, oye, hermana, ¿a quién podemos hablarle para invitarlo al podcast? Y, nos hubieras dicho, aquí estaba la hermana de mi esposo, o sobrina. Le digo, ¿de qué o qué? ¿Qué onda? Esta muchacha, con tocarte, te empieza a decir cosas, premoniciones, profecías. Entonces le digo, hermana, ¿cómo crees? Sí. Aquí la cuestión es que hay personas, amigo, que no saben dirigirlo. O sea, no saben qué hacer. Entonces esta chica, fíjate lo que hizo fue acercarse a la iglesia. Y les dijo, ¿saben qué me está pasando esto? No sé qué hacer. Y la chica le dijeron, ¿sabes qué? Es un don. A ella le dijeron, es un don. Te invitamos a que nos acompañes y a que te enseñes a manejarlo. Pero tienes prohibido volver a usarlo con la gente. Y se fue al convento.